Saludos, buenas tardes pueblo dominicano y buenas tardes a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su canal, el Profe 07. Miren, en esta ocasión estaremos analizando un tema controversial y es sobre por qué cayó el comunismo. Tengo que analizarlo desde un punto de vista que muchas veces no se ve. Tengo que empezar diciendo que el comunismo comenzó de atrás para adelante, que comenzó al revés. ¿Por qué digo así? Porque si analizamos lo que Carlos Marx planteó, ese filósofo alemán, ideólogo del comunismo, en las bases de lo que era el socialismo y de cómo empezó a implementarse por Lenin en Rusia, que más tarde se convirtió en la Unión Soviética, tenemos que decir que comenzó de atrás para adelante en la práctica. Paso a explicar. Cuando Carlos Marx diseñó el socialismo, él hablaba de que el socialismo debía implementarse en países desarrollados y países industrializados. Él ponía el ejemplo de Alemania, ponía el ejemplo de Francia y de Inglaterra. El mismo Marx se refería a Rusia, de que en Rusia no podía haber una revolución socialista porque Rusia era un país exageradamente atrasado para el momento. Rusia era el país más pobre de Europa y él mencionaba de que Rusia era un país semi-feudal, un país que no estaba industrializado, un país que no tenía clase proletaria y que por eso no podía haber una revolución socialista en Rusia. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? La misma situación de Rusia, de pobreza extrema, de los zares que estuvieron sobreexplotando a la nación rusa por casi 300 años, sobre todo en los últimos 50, 60 años. La dinastía de los Romanov, la cual se daban una vida lujosa y el pueblo muriéndose de hambre, empujó a que Rusia, a pesar de que era un país semifeudalista, cayera en una revolución comunista. También tenemos que saber y especificar que lo que más provocó que Rusia cayera bajo el comunismo, que pasara a la Revolución Rusa, fue la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, aunque Rusia no terminó todos esos años. Rusia tuvo como 3 años en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la gente sentía que los rusos estaban luchando en una guerra que no era la de ellos. Era una guerra imperialista, una guerra imperialista entre potencias. Y Rusia para esa época no era una nación imperialista todavía a ese gran nivel como era Francia, como era Inglaterra, como eran otros países de Europa. También la gente sentía de que sus hijos morían en una guerra que no les correspondía, que no les iba a beneficiar en nada. ¿Por, ¿Por qué? Porque la gente sentía que simplemente eran los zares que en caso de una victoria iban a beneficiarse de eso. Y hubo muchas bajas en la Primera Guerra Mundial, muchas bajas de parte de los rusos. Se dice que murieron alrededor de 5 millones de rusos en la Primera Guerra Mundial y la situación de pobreza provocó también, o sea, la situación de pobreza aumentó mucho en Rusia para ese momento. Entonces, por eso la gente se desesperó y optó por el asunto del comunismo. Pero hay que decir lo siguiente, mi gente, miren. Habían dos facciones importantes entre los comunistas. Estaban los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques eran partidarios, eran como una especie de comunistas más suaves, de comunistas light, que decían que primero había que hacer una revolución burguesa capitalista, ¿verdad? Para desarrollar los medios de producción de Rusia, desarrollar el capitalismo, desarrollar a Rusia industrialmente y después pasar al socialismo. Pero habían otros, sobre todo Lenin, Vladimir Ilyich, que era el líder de los bolcheviques, esa era otra fracción que decían de que no se podía pasar por una etapa capitalista porque inmediatamente Rusia empieza esa etapa capitalista, los capitalistas rusos no iban a permitir que se provocara una revolución. ¿Qué pasó? Eso hizo de que Rusia, cuando Lenin tomó el poder, llegara a un capitalismo, llegara a un socialismo sin haber desarrollado el capitalismo, lo que provocó problemas después. Lo que provocó problemas después. Provocó problemas porque Rusia voló una etapa del desarrollo. La etapa capitalista, Rusia la voló. O sea, la saltó. Técnicamente lo que los rusos hicieron fue construir un edificio, o que lo que los comunistas rusos hicieron fue construir un edificio gigantesco, un edificio bien bonito, con muchas cosas, o una plaza comercial gigantesca, bien bonita, con muchas cosas, muchas escuelas, muchos hospitales dentro, pero que abajo no le hicieron lo que aquí en República Dominicana se llama una azapata, como una base bien fuerte. Eso fue lo que pasó. Entonces después el mismo caso se replicó en todos los países que pasaron a ser comunistas, como por ejemplo en el caso de China, que China también era una nación sumamente pobre, una nación todavía semifeudal, y hizo lo mismo que hizo Rusia. Quiso pasar del feudalismo al comunismo. También los países de Europa del Este. Los países de Europa del Este que cayeron bajo el comunismo no eran países industrializados en ese momento. Y tengo para decir un aspecto importante también. Fue como una contradicción histórica de que si el comunismo era un sistema antiimperialista, el comunismo se regó por Europa de manera prácticamente semi-imperialista. A partir de la Segunda Guerra Mundial, como los soviéticos ayudaron a muchos países de Europa a hacerse independientes,
o no hacerse independiente a ganar la guerra en contra de los nazis, inmediatamente termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética empezó a expandir el comunismo por toda Europa del Este. O sea, fue prácticamente un comunismo impuesto en casi todos los países de Europa del Este. Entonces es una contradicción histórica porque las sociedades que eran comunistas de Europa del Este no pidieron el comunismo. El comunismo en la mayoría de países de Europa del Este no llegó por una revolución proletaria, llegó prácticamente por una especie de casi de invasión a esos países, y por eso la gente en muchos de esos países no se sentía cómoda con un sistema comunista impuesto por una potencia extranjera. Eso pasó también. Entonces hay que analizar también el caso de que el comunismo es algo un poco utópico. ¿Por qué es utópico? Miren qué pasa. El comunismo plantea la destrucción de las clases sociales y que solamente haya una clase, o sea, que no existan las clases sociales, que todos seamos iguales. Pero ¿qué es lo que pasa o pasó en prácticamente todos los países comunistas del mundo? Es una utopía porque los ricos eran desplazados, los grandes empresarios eran desplazados, pero ¿qué pasaba? Pasaba que muchas veces, o en la mayoría de los casos, los dirigentes de los partidos comunistas se convertían en una clase social porque ellos tenían un estilo de vida diferente y superior al que tenía el resto de la población. Tenían acceso a otro tipo de alimentación, a otro tipo de vehículos, a otro tipo de viviendas, y tenían más poder que el resto de la población, y eso lo convirtió en prácticamente en la clase social dominante. Si bien es verdad de que se eliminó el empresariado explotador, la burguesía explotadora, pero entonces el, la burocracia de los partidos comunistas de cada país de Europa del Este se convirtió en una clase social, que en cierto momento era visto como explotadores porque en algún momento se corrompieron, sobre todo a partir de los años 70. Entonces, esas crisis económicas que más tarde se provocó en el comunismo, el descontento de la población, sobre todo en la esfera soviética, que los dirigentes soviéticos muchos se habían corrompido, hubo mucho estancamiento económico en la Unión Soviética, eso hizo de que cayera el comunismo. Aparte de que, mi gente, miren, lo siguiente, Gorbachev formó un papel fundamental en la caída de la Unión Soviética. Miren, Gorbachev en verdad nunca tuvo una intención, a mi entender, Gorbachev nunca tuvo una intención real de reformar el comunismo. Simplemente, porque si analizamos su biografía, señores, Gorbachev proviene de una familia que sufrió con el estalinismo. A la familia de Gorbachev se le quitó tierra en los tiempos de Stalin. Y creo que su padre o su abuelo estuvo preso. Entonces Gorbachev posiblemente tenía resentimiento contra el socialismo. Y no es como él decía, como él planteaba, que tenía intenciones de reformarlo, no. Él tenía una intención real de destruir ese sistema. Eso se veía a venir por muchos comunistas cuando Gorbachev empezó a implementar esas políticas de apertura, de la perestroika, de la glasnost. Y terminaron destruyendo no solo el socialismo en el mundo, sino la misma Unión Soviética. Cuando cae el socialismo, puede decirse que o puede decirse no, los grandes capitalistas ganó la Guerra Fría Estados Unidos, esa gran competencia. Algunos dicen que en el 89, otros dicen que en el 91, pero oigan, a partir de ahí empieza a implementarse en el mundo un modelo neoliberal. A partir de los 90, la privatización de todos los servicios básicos, empiezan a implementarse ese modelo, lo que ha hecho que eso ha venido en detrimento de la clase obrera, porque los derechos que tenían los trabajadores en algunas empresas estatales, cuando pasaron a ser empresa privada, muchos trabajadores se quedaron sin empleo o muchos se les quitaron algunos derechos. Y eso en parte ha causado cierto descontento en parte de la población. Por eso hubo una especie de cierto renacimiento de la izquierda en América Latina, en algunos países donde el neoliberalismo quería imponerse de manera muy fuerte. Vamos a ver qué pasa. La izquierda en los años 90 estuvo prácticamente desaparecida. En la primera década del 2000 vino con Hugo Chávez, con otros dirigentes como Evo Morales en Bolivia, como Rafael Correa en Ecuador, el mismo gobierno de Cuba de Fidel Castro, que ha mantenido los hermanos Castro del comunismo, primero con Fidel, después con Raúl, ahora con Díaz Canel, y así vamos a ver cómo sigue evolucionando las ideas de izquierda en América Latina y en todo el mundo. Pasen buenas, mi gente.